Que se está viendo mi pantalla ahora. Sí, ahora sí. A ver, sí, efectivamente, esto era lo que yo quería sacar. Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar aquí con vosotros en el Foro Universitario Humanitas. Para mí es una alegría también tener alumnos que sean de universidad, pero que son de cursos anteriores, porque como ha leído Gabriel, yo también he sido profesora en bachillerato no hace tanto tiempo y sé que son años clave en la vida, años en los que uno realmente se pregunta qué es lo que quiere hacer con su vida y qué es lo que quiere hacer en el futuro, en el cercano y en el quizá más lejano. Entonces creo que es una ocasión interesante aprovechar este foro universitario Humanitas para hacerse unas cuantas preguntas, de esas que en filosofía llamamos las preguntas radicales, esas que van a la raíz, ¿verdad? El tema del que yo quiero hablar hoy es las otras banalizaciones del mal de nuestro tiempo, un poco tomando el tema del libro de Hannah Arendt, que digamos se titula así, ¿no? La banalidad del mal. Es un libro sobre el que vamos a hablar para después reflexionar un poco sobre ello, haciendo una comparativa de cómo vivimos nosotros ahora, de cuáles son los problemas que este libro nos plantea y las preguntas que nos lanza en cierta manera, porque Hannah Arendt decía siempre que ella practicaba la filosofía para comprender, y en cierta manera este libro para nosotros es también una invitación a eso, a intentar comprender cómo se pudo producir esta situación en el pasado, pero sobre todo para intentar comprender por qué se producen ciertas situaciones hoy día también en nuestro mundo. Muy bien, pues comenzamos entonces. Esta es la portada del libro, que se llama Eichmann en Jerusalén y se subtitula Un estudio sobre la banalidad del mal. Veremos por qué ella eligió este título para su libro. En cierta manera, cómo su reflexión sobre Eichmann le lleva a la conclusión de que efectivamente este problema fue una banalización del mal, como se le tomó como, bueno, no era tan importante hacer esta serie de cosas, era, bueno, era lo que las leyes decían en cierto momento en Alemania, con lo cual no pasaba nada por cumplirlas. Y sin embargo ella muestra el peligro que esto entraña, ¿verdad? Es una de las obras más conocidas de Hannah Arendt y sobre todo por la repercusión que tuvo. Hoy día, de hecho, cuando nombramos el nombre de Hannah Arendt como filósofa alemana del siglo XX, quizá la primera obra por la que se la reconoce es esta de aquí, es la que la mayoría de la gente ha leído de ella. Fue una obra que ya publicó en 1963, cuando a Eichmann, al gran dirigente nazi, le habían capturado en Buenos Aires, le llevaron a Jerusalén y allí le hicieron un juicio. Entonces ella, que en ese momento vivía en Nueva York, fue hasta Jerusalén y asistió a ese juicio. Fue una ocasión muy importante para ella, digamos, poder ir a este juicio porque se dio cuenta de varias cosas muy importantes. La primera, cómo era el Estado de Israel, que no hacía tanto tiempo se había creado, cómo era la vida allí. Y segundo, que digamos cómo era la recepción de este juicio, qué es lo que se esperaba de este juicio y cómo tuvo una resonancia mundial en este momento. Eichmann era una persona curiosa, según vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, porque en cierta manera fue responsable de millones de muertes de judíos y sin embargo él no se sentía así en absoluto. Y esto le hizo reflexionar mucho a Hannah Arendt, como una persona que ha tenido esta gran responsabilidad, en cierta manera es como que se siente, digamos, librado de ella, como realmente no asumía esa responsabilidad de haber acabado con la vida de millones de judíos. Hay una película muy interesante de Margaret von Trotta, una directora alemana de hace unos años, en la que ella reconstruyó un poco esta asistencia de Hannah Arendt a Jerusalén a este juicio. No voy a poner la película entera, evidentemente, aquí, pero sí que me gustaría mostrar un pequeño fragmento, porque sí que da una idea de hasta qué punto Hannah Arendt fue una persona muy responsable al acudir a este juicio. No sé si va a haber algún problema con el audio. No, si quiere, vamos a probarlo. O De sea, acuerdo. ponga el video y desde Sí. aquí se puede optimizar. Vamos a ver cómo se ve. A ver si es que esto aquí está en italiano.
Puedes venir. O sea que es que tenemos la laptop en italiano, entonces no estoy seguro cuál es la... Mira, hay una opción que dice optimizar audio para el video. Ajá, efectivamente. Pero esto no es eso. Dile que pruebe. O aquí. Y profe, si prueba usted desde ahí, a ver si. Dale aquí a esta flechita. ¿Qué cosa pruebo yo aquí? Ahí está. Con ¿Sí? ese. Listo. Vale, lo que vais a ver ahora, a continuación, es el viaje que ella hace a Jerusalén. Este paisaje que se está viendo es el autobús cuando va llegando a la ciudad vieja de Jerusalén y el encuentro que ella tiene con algunas personas que conocía previamente. Y entonces les empieza a explicar la asistencia al juicio al que ella va a acudir. Disculpe, profe, creo no se ve lo que está compartiendo. Estamos compartiendo nosotros. Optimiza para videos. ¿Dónde? Profe, pero creo que tiene que ponerlo usted. No, sí, ya estamos Sí, nosotros. ahora sí, ¿no? Ese no es el tema ahorita. Ya. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Profe, dele play a ver si se escucha A ver bien. si se ve, ¿no? Uh-huh. A ver. ¿Sí? No, se ve como cortado. Dile que en su opción de condiviscar, ¿no? O sea, con división de pantalla. En su opción de compartir pantalla, cuando le da no le aparece la opción de optimizar video. De compartir sonido, por ejemplo. Vamos a ver. Quizá está aquí arriba, sí. Compartir sonido y optimizar sonido es, ¿no? Ajá, perfecto. A ver ahora. בבקשה, גברת. Anna, meine Hanna. ירושלים, אהובתך. Wie geht es meinem Heinrich? Ist er gut zu dir? Tja, manchmal sogar zu gut. Ich würde mir gerne wieder von ihm auf die Finger klopfen lassen, weil ich mich in dem Irrgarten der Ereignisse nicht mehr zurechtfinde. Dafür hat er mir jetzt auf die Finger gekloppt. Er hat Angst, dass mich das alles hier wieder in die finsteren Zeiten zurückversetzt. Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Und du bist stark. Meine Hanna, das warst du immer schon. Und mutig. Sehr mutig. Sag mal lieber, wie es dir geht. Wie geht's deinem Herzen? Nicht so gut. Es hat sich immer noch nicht daran gewöhnt, die Welt, in der wir leben, als Wirklichkeit hinzunehmen. Israel ist schneller gealtert als du, meine kleine Hanna. Ich habe immer gedacht, du würdest auch so eine Kinderschar in die Welt setzen. Oh, Jenny, zuerst waren wir zu arm. Als wir es uns dann hätten leisten können, dann waren wir zu alt. Arm sind hier viele, aber Kinder haben sie trotzdem. Kinder sind sehr wichtig. Wir sind noch ein junges Land. Es wurde höchste Zeit, dass du uns besuchst. Sie ist nicht zu Besuch hier. Siehst du? Er will mich schon wieder loswerden. Mich stört nur, dass wir dein Kommen einem wilden Tier zu verdanken haben. Deswegen wird er in einem Käfig vorgeführt. In einem Käfig? Aus Glas. Um ihn vor uns zu schützen.
Bien, estas imágenes que se han visto son del juicio real, las que se ven en blanco y negro. Margaret Fontrota las integró así directamente dentro de la película. Y bueno, es interesante saber que todo eso fue así, fue real. Todas las cosas que le iba diciendo, pues realmente fueron literalmente así. Después, más adelante, veremos otro fragmento que es bastante representativo de cómo se veía él a sí mismo. Pero ahora vamos a continuar un poco con la historia de este libro y con la historia del juicio. El juicio tuvo lugar en Jerusalén en 1961 y en cierta manera con él, la persona que estaba detrás de este juicio, Ben Gurión, en cierta manera lo que quería era mostrar al mundo hasta qué punto Israel era una nación fuerte. Nos puede parecer curioso pensarlo así, ¿no? Como, bueno, en ese momento se iba a mostrar cómo se había asesinado a 6 millones de judíos y hasta qué punto Alemania, sobre todo, era un país que había mirado por encima del hombro a los judíos y, sin embargo, este juicio tenía una voluntad moral mucho más fuerte detrás. Y es que Ben Gurión, en cierta manera, esta persona que se ve ahora en la imagen, pues quería que se convirtiese en un juicio mediático y, sobre todo, Hannah Arendt resumió así la voluntad que él tenía con este juicio. Queremos que la opinión pública sepa que no solo la Alemania nazi fue la culpable de la destrucción de 6 millones de judíos, queremos que todas las naciones sepan que deben avergonzarse. O sea, su voluntad era que no solamente Alemania se diera cuenta de lo que había cometido con el asesinato de esos 6 millones de judíos, sino que en general toda la humanidad era culpable. La voluntad de este juicio era, en cierta manera, juzgar a la humanidad entera por cómo se había comportado con el pueblo judío. Lo cierto es que Hannah Arendt, al pensar en este juicio y en la repercusión que tuvo, se dio cuenta de que Ben Gurión no consiguió lo que quería, que en cierta manera este juicio sirvió para otra cosa. Desde luego no fue un juicio moral para la humanidad, sino que sobre todo sirvió para algo mucho más importante, y es el hecho de que con ello se juzgaron las actividades nazis. O sea que el mundo realmente fue consciente, con testigos, con datos muy reales, muy palpables, de todo lo que habían hecho los nazis en Alemania y sobre todo de cara a los judíos. Y aún más, esto tuvo una consecuencia bastante notable, y es el hecho de que, precisamente porque era a Eichmann a quien se estaba juzgando, fue así como se descubrieron otras actividades de los nazis que no eran tan patentes, o por lo menos que no todo el mundo las sabía. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, a Hitler con el Gran Muftí. Resulta que en algunos países de Medio Oriente había habido como una gran admiración respecto a la solución final que estaban llevando a cabo los judíos, y en cierta manera les pidieron ayuda para que ellos también en Oriente Medio pudieran llevar a cabo esa solución final, es decir, la eliminación completa del pueblo judío. Como nos podemos imaginar, esto era una completa barbaridad, y sin embargo no mucha gente sabía que entre los nazis y los árabes había habido esta colaboración tan entusiasta. Evidentemente no lo consiguieron, en Oriente Medio sigue habiendo muchos judíos, gracias a Dios, pero lo cierto es que estas alianzas existieron, es decir que de alguna manera el poder, cuando se cree absolutamente irrevocable, lo que hace es gestar alianzas para que le hagan todavía más poderoso. Y esto es una enseñanza también para nuestros días, hasta qué punto cuando un sistema jurídico se envicia, se estropea, pues en cierta manera lo que intenta es perpetuarse en el poder para que de alguna manera no pueda tener solución ese problema. Aquí las imágenes que vemos son reales del juicio también, algunas están sacadas de la película directamente y otras son archivos reales de aquella época. Lo que sí que consiguió el juicio y la voluntad de Ben Gurión por realizarlo fue sacar de su madriguera, si lo podemos decir así, a otros dirigentes nazis que se habían escondido después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos en Alemania, otros en otros países, como en el caso del propio Eichmann, que se había ido a Argentina, vivía una vida bastante mediocre, lo cual le entristecía bastante a él mismo, pero lo cierto es que vivía con seguridad, hasta que el Mossad israelí le descubrió, le capturaron y le llevaron a Israel. Este juicio sirvió para eso, para que en cierta manera la propia Alemania fuese consciente de que todavía tenía en su suelo muchos dirigentes a los que no se les había juzgado. Y esto, desde el punto de vista de Hannah Arendt, era un poco peligroso, ¿no? Porque los alemanes estaban de acuerdo en seguir viviendo con
con nazis que habían sido completos asesinos, sin juzgarles. Para ella no valía esta situación, ni siquiera la voluntad de que no iban a volver a cometer errores, sino que precisamente porque lo habían hecho, debían ser juzgados. Nos habla también en el libro de una agencia que se había fundado en 1958, que se llamaba la Agencia Central de Investigación de Crímenes Nazis, y que estaba bastante parada, no tenía muchísima actividad. Y sin embargo, con el juicio se consiguió reactivar esta agencia, de tal manera que se localizase a dirigentes nazis a lo largo de toda Europa. La agencia, por lo tanto, sí que de alguna manera recuperó su actividad y consiguieron capturar y juzgar a algunos de esos dirigentes nazis. Otra cosa es que las penas que les cayeron fueron bastante ligeras, pero lo cierto es que la agencia sí que se reactivó gracias a este juicio, ¿no? Bueno, como decía antes, Ben-Gurión sobre todo lo que quería era juzgar a todas las naciones del mundo por lo que no habían hecho durante el holocausto de los judíos. Esto es lo que él quería conseguir primariamente con el juicio. Sobre todo lo que intentaba era mostrar que el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo fuerte y sobre todo a partir de la fundación del Estado de Israel ya contaba con un Estado y con un ejército propio. Es decir, este juicio se había convertido en cierta manera como una muestra de poder, como la voluntad de Israel de mostrar que esa situación que se había cometido durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos no se iba a volver a cometer porque ellos eran fuertes ya, estaban armados, tenían un ejército y si durante la Segunda Guerra Mundial no se habían podido defender, en esta ocasión sí que iban a poder defenderse porque contaban con un ejército propio. Aquí vemos una imagen de uno de esos dirigentes nazis a los que se capturó en esta época. Y lo curioso es que muchos de ellos ni siquiera se habían cambiado el nombre, es decir, seguían viviendo en Alemania, seguían viviendo más o menos en las mismas circunstancias en las que vivían cuando eran jerarcas nazis y, como ya anunciaba antes, cuando se les juzgó se les puso penas ridículas, en comparación, claro, con los crímenes que se le habían cometido. En la imagen, por ejemplo, vemos a Otto Hunsche, que era una persona que trabajó directamente con Eichmann, y al quien se le pueden imputar la deportación de 1.200 judíos de Hungría. No es un número pequeño, ¿verdad? Sin embargo, solo tuvo que cumplir 5 años de trabajos forzados. Como vemos, era bastante liviana la pena. Por la muerte de 1.200 judíos, lo cierto es que a una persona le deberían caer más años en la cárcel para que, sobre todo, mentalizarse del mal que ha causado a otras personas. Y sin embargo, aquí vemos que, en cierta manera, Hannah Arendt lo que muestra es que es lo que le pasaba a la sociedad alemana y sobre todo al sistema jurídico alemán, que se había quedado demasiado tocado, demasiado afectado después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que había pasado durante ella. Es como si el sistema jurídico hubiera perdido toda su potencia, como si no fuese capaz de cumplir aquello para lo que se le había creado. Aquí vemos, por ejemplo, también al presidente Adenauer, que tuvo que hacer en cierto momento una especie de limpieza dentro del sistema jurídico alemán, porque en determinado momento se dio cuenta de que muchos cargos jurídicos, alrededor de 400, tenían un pasado nazi bastante turbio, con lo cual no podían seguir siendo ni fiscales, ni jueces, ni abogados. Los tuvo que retirar de los cargos que tenían. Y fijaos que 400 no es un número pequeño tampoco, ¿no? A Hannah Arendt, desde luego, le parecía preocupante esta situación, ¿no? A ella, siendo una alemana y siendo una alemana judía, le parecía muy preocupante que sus compatriotas fuesen capaces de vivir con asesinos literales, con personas que habían mandado a los campos de concentración a muchos otros miles de personas. Y esto le parecía peligroso de cara al futuro, porque si una nación no puede confiar en su sistema jurídico, lo cierto es que eso tiene unas consecuencias muy graves de cara al futuro. No me atrevería a decir cómo se podría trasladar esta situación a Venezuela, porque no lo conozco tan directamente, pero creo que estas reflexiones de Hannah Arendt, lo cierto es que nos pueden hacer pensar también a nosotros hasta qué punto un sistema jurídico que está corrupto desde dentro no se convierte en un peligro para el propio país, porque en cierta manera ya no es capaz de protegerlo de sus enemigos internos.
Bien, Hannah Arendt en esta obra, en La banalidad del mal, sobre todo se dedica a analizar hasta qué punto la personalidad de Eichmann no era la personalidad de un necio, no era un tonto, así literalmente, tampoco era un maníaco, ni tampoco era una persona que podríamos decir fuese completamente estúpida. ¿Qué es lo que era Eichmann? Pues sobre todo era una persona mediocre, era alguien que era incapaz de pensar por sí mismo, era una persona que simplemente lo que hacía era cumplir órdenes y que además se sentía muy cómodo de tener que cumplir órdenes y de no tener que darlas directamente. Era una persona que se sentía como en el medio de una cadena y en cierta manera como si no se pudiese salir de ella. En un momento del juicio, de hecho, dice algo así como que querer salirse de ese orden sería como una gota que no quiere estar en el océano. Es una comparativa bastante expresiva porque de hecho nos muestra que se sentía así, como una gota en el océano, es decir, como alguien que no es diferente a los demás, sino que es parte de la masa simplemente. En el libro, Hannah Arendt señala que le habían analizado 6 psiquiatras, 6 ni más ni menos, y habían concluido todos ellos que era una persona normal, es decir, que no era una persona que tuviera problemas mentales, no era un perturbado, podríamos así decir, ni alguien que disfrutase haciendo el mal. Incluso alguno de ellos llegó a decir que era un padre ejemplar por la relación que tenía con su mujer y con sus hijos. Es decir, que en su círculo más privado podríamos decir que podría ser considerado como una persona absolutamente ideal, ¿no? ¿Cuál es el problema que ve Hannah Arendt con personas así? Bueno, incluso el religioso que le conoció durante los años que estuvo en la cárcel reconoció que era un hombre de unas ideas muy positivas, o sea que ni siquiera espiritualmente podríamos decir que era una persona desequilibrada, este Eichmann. Literalmente en el libro recoge alguno de estos testimonios de las personas que le trataron y dice, por ejemplo, uno de ellos, no constituía un caso de enajenación, o sea, no estaba loco en un sentido jurídico, ni tampoco de insania moral. No era una persona que estuviera mal de la cabeza. Estaba en perfectas condiciones para pensar qué cosas estaban bien y qué cosas pensaban mal. ¿Cuál era el problema? Pues sobre todo es que era una persona mediocre, que era alguien que era incapaz de pensar por sí mismo, alguien que era incapaz de salirse de la masa. De hecho, le daba un poco de miedo tener que pensar por sí mismo. Hay un texto que después leeré en el que se refleja que en el momento en el que se ve que el régimen nazi está cayendo, no tiene ningún futuro, están perdiendo la guerra, él se encuentra en la situación de que efectivamente va a tener que tomar las riendas de su propia vida. Y en cierta manera ese texto nos muestra como que tiene miedo, tener que ser alguien determinado, no tener que ser alguien de la masa. Esto desde luego es una reflexión que también nos podemos hacer nosotros hoy día. ¿Hasta qué punto nos da miedo tomar las riendas de nuestra libertad y tener que ser alguien en un mundo que nos empuja todo el tiempo a tener que ser un cualquiera? Bueno, aquí le vemos en esa jaula de cristal que mencionaba en el fragmento que he puesto. He mencionado antes que entre las personas que le analizaron había un religioso directamente. Y esto es interesante porque Eichmann había crecido en una familia que en cierta manera le había dado una educación cristiana y él había ido a un grupo de juventud que era de ideario cristiano. Y sin embargo, durante el juicio y en sus memorias, él se declaró lo que en alemán se llama Gottgläubiger, una palabra que los nazis utilizaban para referirse a esos que ya no tenían la creencia cristiana, es decir, que se habían apartado de ella, que en cierta manera pensaban que a quien tenía que rendir pleitesía era más bien al Führer. Y de hecho, durante el juicio él se negó a jurar ante la Biblia, porque consideraba que no era un juramento válido, que el juramento válido era el que él había hecho delante de Hitler. Como vemos, era una especie de fanático. He dicho anteriormente que no era un loco, pero ciertamente era un poco fanático de todo este ideario nazi en el que había sido educado. Aquí vemos sus memorias, Yo Adolf Eichmann, en las cuales cuenta pues, muchas cosas interesantes, entre ellas que era una persona que estuvo buscando durante toda la vida medrar dentro de las SS, precisamente por haber sido una persona muy mediocre, que no había resaltado para nada durante sus estudios ni en otras áreas de la vida.
lo que intentó hacer pues, fue precisamente medrar aquí. En sus memorias, de hecho, se va a referir a Dios como, con otra expresión en alemán, höheren Sinnesträger, como el más alto portador de significado. Es una expresión muy curiosa porque revela como algo así como que Dios es una especie de mensajero. No ve a Dios como un padre, ni ve a Dios como el salvador del mundo, sino más bien como una especie de mensajero entendido en un sentido así como de la mitología clásica. Es una concepción de Dios un poco extraña. Podríamos decir incluso que es una concepción un poco militar de Dios, algo así como ese que envía los mensajes que tienen que ser cumplidos en determinado momento. Podríamos decir que es una expresión paralela a otras que utilizan el libro y a otras que utilizaban los nazis, como por ejemplo Befehlsträger, como el portador de órdenes, o como por ejemplo el Geheimnisträger, el que porta los secretos. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de los nazis, Dios era esto, como mucho era el portador de secretos, el portador de órdenes. O sea que, como vemos, es una imagen de Dios bastante militar, ¿no? Muy castrense. No es una imagen de Dios demasiado cristiana, que se pueda decir. Sobre la relación que tuvo Eichmann con los judíos, es curioso saber que, de hecho, él tenía parientes judíos y además no se portaron mal con él. De hecho, como había sido tan mediocre durante su niñez y juventud, incluso le ayudaron a conseguir un trabajo y parece ser incluso que en sus tiempos de estudiante, en sus tiempos de trabajo, perdón, tuvo una amante judía. O sea que, como vemos, en principio él no tuvo nada personal en contra de los judíos, cosa que repitió una y otra vez durante el juicio. A algunos les descolocó esta situación porque pensaban que, bueno, lo que él tenía era un odio furibundo hacia los judíos y que por eso había mandado tantos miles a los campos de concentración. Y sin embargo, Hannah Arendt una y otra vez muestra que él no tenía nada personal contra los judíos, sino que en cierta manera se había quedado inmerso en esa especie de sistema funesto que era el régimen nazi y que él pues simplemente obedecía las órdenes, que le pedían que enviase a los judíos a los campos de concentración, pues esas órdenes eran las que él firmaba, pero no tenía realmente algo en contra de ellos. Él ingresa en las SS en 1932 y en este momento, curiosamente, estaba a punto también de entrar en una asociación masónica que se llamaba Slagafia. Y sin embargo, en ese momento abandona la idea, sabedor de que no se podía pertenecer a las dos asociaciones. O sea que eligió conscientemente elegir las SS. Le parecía que, digamos, tenían más posibilidades de futuro pertenecer a las SS que pertenecer a una logia masónica. Pero en las memorias lo que vemos es lo que pasó muchas veces a lo largo de su vida, y es el hecho de que se dejó llevar de lo que otros hacían, de lo que otros decían, y él simplemente, pues podríamos decir, que se subió en el carro y siguió su camino. En este sentido, pues tampoco es que él se imbuyese demasiado de la ideología del partido nazi, ni tampoco de las exigencias que conllevaba ser de las SS, sino que en cierta manera se dejó llevar por lo que otros hacían. Recibe en cierto momento formación militar, tampoco es que destacase demasiado por ello, porque no era una persona muy valiente, ni tampoco era una persona muy inteligente, y poco a poco pues fue ascendiendo en ese escalafón, hasta que a partir de 1934 se integra en el servicio de seguridad. Bueno, aquí le vemos en un momento del juicio. Lo cierto es que no tenía una cara de ser alguien bastante listo, ¿no? Ya solamente con la imagen la verdad es que lo podemos deducir. Y lo más terrorífico que describe Hannah Arendt en el libro es que, en cierta manera, este hombre lo que muestra es que no necesitamos a personas demasiado malvadas para hacer un mal demasiado grande, sino que lo único que se precisa son personas mediocres, personas que están dispuestas a obedecer sin cuestionar absolutamente nada, personas que no tienen capacidad crítica por sí mismos y que en cierta manera van a eludir su responsabilidad, intentando, digamos, que esa responsabilidad recaiga en aquellos que le mandaron a él. Con Eichmann lo cierto es que esto se puso bastante de manifiesto durante el juicio, que era una persona absolutamente mediocre, que no tenía nada por lo que hubiese despuntado dentro de las SS ni dentro de las SD. Bueno, aquí vamos a ver otro pequeño fragmento del vídeo en el que le vamos a escuchar a él hablando directamente en el juicio.
Y como os decía, son imágenes reales. Esto sí que no está inventado para nada, sino que ahí uno va a escuchar cómo razonaba este hombre, de qué manera tan extraña razonaba este hombre. A ver si soy capaz de encontrarlo sin moverlo demasiado. Creo que es aquí. Sí, aquí le preguntan por su comportamiento durante las deportaciones de los judíos. There was no such possibility because by the time I obtained this information and by the time we realized what Auschwitz was, the eastern part of Jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit. known the fate, but what could we have done? What could we have done? תצא מכאן, אתה מפריע. לשבת, אם אתם רוצים להישאר, תשבו בבקשה. Ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden. Zu jener Zeit, Eid ist Eid. Glauben Sie, dass jemand, der diesen Treueeid schwor, nach dem Tode Hitlers von seinem Eid befreit sei oder nicht? Nach dem Tode Hitlers ist selbstverständlich jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Haben Sie nie einen Konflikt gefühlt, einen Gewissenskonflikt zwischen Ihrer Pflicht und zwischen Ihrem Gewissen? Man könnte es eher Gespaltenheit nennen. Gespaltenheit. Und zwar eine bewusste Gespaltenheit, wo man sich von der einen Seite in die andere flüchtete und umgekehrt. Man hatte auf sein Gewissen zu verzichten. Bitte? Man hatte auf sein Gewissen, auf sein persönliches Gewissen zu verzichten. Man kann es so ausdrücken, jawohl. Wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, wäre alles anders gekommen. Sind Sie anderer Ansicht? Wenn die Zivilcourage ebenfalls hierarchisch aufgebaut gewesen wäre, ganz klar, jawohl. War also nicht ein Schicksal, das kommen musste. Aber es ist eine Frage des menschlichen Verhaltens. Es ist eine Frage des menschlichen Verhaltens und sicherlich ist es nun so gewesen, es war die Kriegszeit, Turbulenz, jeder eins hat ja keinen Zweck, wenn ich dagegen ist ein Tropfen auf den heißen Stein verdampft und hat gar keinen Zweck, hat weder Sinn noch irgendwelchen Erfolg oder Misserfolg oder irgendetwas. Und so, es muss irgendwie auch in der Zeit liegen, denke ich mir. In der Zeit, Erziehung, also weltanschauliche Erziehung, Drill, diese Sachen. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Du hast ihn doch selber gehört. Bueno, un fragmento bastante representativo, ¿verdad? También de hasta qué punto él era un hombre que vivía con una conciencia desdoblada, que había renunciado a tener su propia conciencia. Es un poco fuerte escucharlo, ¿verdad? Pero lo cierto es que esta persona vivía así, vivía de este modo. En una ocasión en el juicio le preguntaron que cómo había podido él, de alguna manera, conciliar esa estima personal que se supone que tenía hacia los judíos con esa actitud antisemita
del partido. Y se sabe que contestó con un refrán bastante español. Dijo, una cosa es torear y otra ver los toros desde la barrera. O sea, como, vale, uno puede decir una cosa, pero luego a la hora de actuar, pues a veces tiene que hacer otra completamente diferente, ¿no? Me vais a perdonar un momentito porque se me está acabando la batería, voy a poner el cargador, aquí, ahora mismo vuelvo. Ya está. Así que, como vemos, vivía con una especie de desdoblamiento interior, ¿no? Daba igual lo que uno dijese porque luego lo que uno hacía era completamente diferente. De hecho, podemos decir que era una persona conscientemente incoherente. No le importaba que sus acciones fuesen por un lado y sus palabras fuesen por otro. O sea que es realmente un ejemplo de cómo vive una persona que es incoherente, cómo es una persona que es incoherente conscientemente. Hannah Arendt se detiene bastante en el libro, la verdad, es una experiencia bastante recomendable leerlo, sobre todo por esto, porque se detiene en presentar datos con objetividad de cómo, de qué informaciones se sabían sobre esta persona. Y nos cuenta, pues, hasta qué punto se había dedicado a los asuntos judíos. Incluso él estaba especialmente orgulloso de haberse dedicado a los asuntos judíos, de haber llegado a ser, por así decir, un experto en asuntos judíos dentro del régimen nacionalsocialista e incluso de su relación con los sionistas. O sea que incluso si lo miramos psicológicamente hablando, esta persona tan mediocre, en el fondo se creía como un experto de algo de lo que realmente no sabía mucho, sinceramente. Le hicieron director del Centro de Inmigración de Judíos Austriacos y desde allí deportó ni más ni menos que a 45.000 judíos en solamente 8 meses. O sea que ahí vemos hasta qué punto era una persona mediocre, pero también a su vez esto estaba aliado con una capacidad de eficacia bastante notable. En algunos momentos del juicio se mostraba como Eichmann era una persona a la que le costaba un poco hablar. Quizá no se ha visto tan claro en el fragmento que he puesto porque las preguntas que le han hecho las ha contestado bastante rápidamente, pero en otros momentos del juicio realmente se ve que era una persona a la que le costaba expresarse. Y Hannah Arendt interpreta esto desde el punto de vista de que lo que le costaba a este hombre era pensar, no pensaba con ninguna claridad, con lo cual le costaba hablar porque no tenía las ideas en absoluto claras, ¿no? Incluso ella se dio cuenta de que muchas veces durante el juicio repetía las mismas frases una y otra vez, como si él se hubiera estado repitiendo los mantras y en cierta manera eso fuese lo único con lo que su mente pudiera razonar, como si le sacasen de ese esquema era imposible para él razonar. Y sobre todo tenía una incapacidad bastante grande de comprender la realidad desde el punto de vista de otra persona. Esto puede que fuese consecuencia de hasta qué punto ingresar en las SS implicaba que uno tenía que dejar de tener una conciencia crítica propia, pero lo cierto es que Eichmann es casi un ejemplo del libro de esto, de cómo tenía una ausencia de empatía completa. Era incapaz de entender el punto de vista de otros, no ya de los judíos, sino en general. Bueno, aquí vemos una de esas imágenes en las que había una reunión de las SS y realmente se notaba que la sociedad alemana había vibrado con esta ideología, como en cierta manera habían experimentado que era como una especie de esperanza para el país. Había muchísima gente, como podéis ver, ¿no? Y sobre todo es una imagen que también nos muestra hasta qué punto había una enorme uniformidad en el interior de esta asociación. Había una pesada burocracia que intentaba controlarlo absolutamente todo. Es una cuestión que nos debe hacer reflexionar hoy día también, ¿no? Hasta qué punto las ideologías pretenden hacer esto, por lo menos algunas de ellas, pretenden invadirlo absolutamente todo, desde el sistema jurídico hasta el sistema educativo, el sistema de ocio que tiene una nación y así sucesivamente. Entonces, podríamos decir que este tipo de ideologías son peligrosas porque en el fondo lo que quieren hacer es controlar absolutamente la vida de los hombres, ¿no? Hannah Arendt se dedica en la segunda parte del libro a analizar precisamente esto, cómo era esa
pesada burocracia que tenía el régimen nazi, que funcionó durante un periodo de años bastante extenso, si lo pensamos, desde 1933 hasta 1945, hasta que ya es completamente derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y es en esta estructura donde habrá que situar el comportamiento que tiene Eichmann para entender hasta qué punto una persona mediocre como él fue tan capaz de medrar. Bueno, aquí le vemos en unos años bastante más joven que cuando aparece en el juicio. Y Hannah Arendt pues, se va a dedicar a analizar la personalidad que tenía y el contexto que le había tocado vivir, ¿no? La conclusión a la que ella llega es la que ya comenté antes, que no era ningún monstruo, sino que era sobre todo un burócrata, alguien que estaba inserto en las estructuras del partido y que en cierta manera se había quedado fascinado con todo lo que podría conseguir si obedecía y callaba, si anulaba por completo su capacidad crítica. Y de hecho él fue escalando en los escalafones precisamente por hacer esto, por no cuestionar las órdenes, por ser una persona completamente mediocre. Podríamos decir que realmente lo que era Eichmann era una persona que estaba completamente sugestionada por su pertenencia a una colectividad, es decir, que había renunciado a ser alguien. Se sentía como eso que ha dicho antes durante el juicio, ¿no? Como una gota del océano, y que era completamente inútil intentar dejar de serlo, porque en el fondo él se veía a sí mismo como alguien más de la masa, pero no un alguien determinado con una personalidad única, con capacidad crítica, sino alguien más, alguien cualquiera. Ahora os voy a leer el texto que os anunciaba anteriormente y fueron unas reflexiones que él se hizo en mayo de 1945, cuando ya se veía con total seguridad que Alemania iba a perder la guerra. En ese momento él ve que efectivamente el modo de vida que había llevado hasta ese momento ya no le iba a valer más de cara al futuro. Y fijaos las reflexiones que se hacen. Comprendí que tendría que llevar una difícil vida individualista, sin un jefe que me guiara, sin recibir instrucciones, órdenes ni representaciones, sin reglamentos que consultar. En pocas palabras, ante mí se abría una vida desconocida que nunca había llevado. Una vida que nunca había llevado. Es decir, lo que nos está diciendo con este texto literalmente es que nunca había tenido que pensar por sí mismo y que esto le daba literalmente miedo, le daba un completo pánico escénico. Bien, Hannah Arendt en el libro reparte, como solemos decir aquí en España, estopa por todas partes, porque además de incidir mucho en la figura de Adolf Eichmann, también habla, por ejemplo, del papel tan mediocre que tuvieron los líderes judíos en ese caso, que muchas veces fueron colaboracionistas y que precisamente por ellos se mataron muchísimos más judíos. Estamos hablando de los consejos judíos, en alemán se llaman Judenräte, y en cierta manera lo que hace Hannah Arendt es señalarles como parte de los culpables de esta situación, de que se llegó a 6 millones de judíos asesinados, precisamente porque los consejos de judíos colaboraron con los nazis y muchas veces localizaban a judíos y les enviaban a los campos de concentración también. Bueno, como nos podemos imaginar, esto fue bastante peligroso para Hannah Arendt. Ella estaba en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, cuando el libro se publica, pero allí recibió amenazas de muerte incluso. Muchas personas le animaron a no publicar el libro y cuando el libro se publicó, pues efectivamente le mandaban amenazas de muerte porque muchas personas interpretaron como que ella estaba simplemente mostrando culpables en su obra. Y la verdad que lo que ella hizo en el libro es mostrar datos, muchos datos, en los cuales se ve que efectivamente habían tenido su parte de responsabilidad, ¿no? Bueno, voy a ir terminando ya porque desde la organización me han dicho que querían dejar también un tiempo de preguntas, sobre todo seguramente que se van a plantear algunas, y comentar pues, que se le hicieron estas peticiones de que no publicase el libro. Si a alguien le interesa cómo lo cuenta la película, también he puesto aquí el enlace. Yo después pasaré la presentación a Gabriel para que se le haga llegar a todos. Y Hannah Arendt, que era una persona muy inteligente, como habéis podido comprobar, pues no se queda simplemente en el caso concreto de Adolf Eichmann, sino que para ella fue un caso de reflexión, en el sentido de ver como, bueno, si esta situación se ha producido en Alemania una vez, nadie nos va a decir que no se puede volver a repetir en el futuro.
¿Qué es lo que tendría que suceder para que no se pueda volver a repetir en el futuro? Pues sobre todo que se funde un tribunal internacional que sea capaz de juzgar crímenes, no de un país determinado, sino crímenes contra la humanidad. Y bueno, pues posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que esta idea desde luego fue acogida, ¿no? Y ha sido positivo que desde luego ella la plantease filosóficamente al final de este libro. Podemos decir que la obra, en cierta manera, va transitando desde la reflexión de un caso individual, como podría ser el de Eichmann, hacia reflexiones que son éticas y jurídicas, hacia una situación mucho más compleja. Y que efectivamente el libro sigue teniendo actualidad, aunque hoy día, gracias a Dios, no tenemos a nazis mandando a judíos a campos de concentración, pero sigue siendo actual por estas reflexiones que ella integra dentro del libro, por el hecho de que reflexiona qué es lo que tenemos que hacer para que esta serie de crímenes no se vuelvan a repetir y por qué debemos evitar la formación de esas personas tan mediocres como Eichmann. Debemos evitar a toda costa que, digamos, esas personas se integren en la burocracia, porque entonces lo que producen es un colapso completo, ¿no? Nos habla, por ejemplo, al final del libro también de cómo sucedió en Alemania lo que podríamos denominar una fagocitación jurídica. O sea, cómo esta ideología nacionalsocialista se comió literalmente todo el sistema jurídico de Alemania. El derecho realmente fue una destrucción del derecho. Y cómo, en cierta manera, las leyes que se iban promulgando poco a poco, todas ellas empujaban hacia un comportamiento criminal, hacia el hecho de que los ciudadanos alemanes normales cometiesen crímenes de continuo. Es decir, que el hecho de que estas personas tan mediocres como Eichmann entren en los sistemas jurídicos, lo cierto es que es una cosa bastante peligrosa, ¿no? Así fuimos conscientes de que pues, este sistema jurídico alemán favoreció las aberraciones y la violación de derechos humanos de manera sistemática. Como he dicho antes, yo no podría decir hasta qué punto esta situación es en parte vigente hoy día en Venezuela, ¿no? Hasta qué punto ha habido una fagocitación del sistema jurídico y hasta qué punto sería necesario hacer una limpieza de este tipo, ¿no? Como la que propone Hannah Arendt. Pero literalmente en Alemania, antes de 1945, nos encontrábamos con un Estado que era criminal. Bien, no quisiera terminar sin plantear una serie de preguntas, porque claro, el título de mi conferencia era ¿qué pasa con las nuevas banalidades del mal?, ¿no? Porque hoy en día nosotros tenemos también unas cuantas. Ciertamente la situación que nosotros tenemos que vivir es diferente a la que tuvo que vivir Hannah Arendt y sus compatriotas alemanes, y sobre todo los judíos, pero lo cierto es que hoy día nos encontramos también con ciertas banalidades del mal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la manipulación del derecho y la manipulación de las vigencias sociales? En muchos casos la estamos viendo pues, en muchos países, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la potencia que hoy día tiene la ideología de género, pero es una modificación de las vigencias sociales. Lo cierto es que los humanos somos varones y mujeres y la voluntad de modificar eso, pues podríamos decir que es ideológica. No tiene nada que ver con la ciencia ni tiene nada que ver con otras áreas del saber humano, sino que es sobre todo un intento ideológico de manipulación. ¿Qué pasa con la extensión de la mediocridad? En esta obra, lo cierto es que Hannah Arendt habla bastante de esto, de cómo se forma una persona mediocre y sobre todo de cómo se forma un sistema mediocre cuando está compuesto de ese tipo de gente que es incapaz de pensar por sí misma y de anular su capacidad crítica. ¿Qué pasa con esa situación que tenemos hoy día también, en la que se nos intenta convencer de que tenemos que ser absolutamente iguales que todos? Pues eso es una cuestión que, digamos, también nos lanza el libro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tolerancia a la maldad? Pues, no sé, pienso, por ejemplo, en asuntos que se están debatiendo hoy día, como, por ejemplo, el derecho, por así decir, a tener relaciones con niños. Todos sabemos el nombre que tiene esto, ¿no? Y, sin embargo, hoy día no se lo quiere poner así tal cual. Pero hoy día se está debatiendo esto. Entonces, yo hablaría de tolerancia a la maldad, apoyándome en esta obra de Hannah Arendt. ¿Qué es lo que pasa cuando toleramos la maldad, cuando no hacemos nada por combatirla? Pues lo cierto es que podríamos tener un sistema en el que suceda pues, cosas parecidas a las que nos encontramos en la Alemania de 1930. ¿Y qué sucede con esa falta de autocontrol que tienen ciertas personas para dominar sus propias pasiones? En el caso de Eichmann,
Lo cierto es que era una persona con pocas pasiones, casi que la única pasión que tenía era la voluntad de poder, la voluntad de mandar y de llegar a un puesto superior dentro de ese escalafón. Pero sin embargo, hoy día nos encontramos con esto. ¿Qué pasa cuando no luchamos con esta falta de autocontrol que tienen algunas personas y que en cierta manera les va a llevar a imponer sus propias pasiones a otros? Pues lo cierto es que esto tiene consecuencias. Entonces también nos plantea unas preguntas a nivel educativo bastante profundas, ¿no? ¿Hasta qué punto en la educación hoy debemos enseñar el autocontrol? Porque si no, eso tiene consecuencias para la propia persona, que se convierte en un mediocre, pero también para las otras personas que le rodean, ¿no? Bien, la última cuestión que yo quisiera plantear hoy aquí sería, pues, ¿qué sucede cuando no nos hacemos las preguntas radicales? ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos un proyecto de vida logrado? Pues lo cierto es que podríamos terminar siendo una persona tan mediocre como esta, ¿no? Que en cierta manera recibe órdenes que son destructivas, que son peligrosas, que son degeneradas, y en cierta manera es incapaz de decir que no. Entonces también es una pregunta para nosotros hoy día el hecho de intentar separarnos de esta mediocridad, intentar hacernos esas preguntas radicales. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero ofrecer a los demás? ¿Qué es lo que quiero dejar cuando ya abandone este mundo? Ese sería el tipo de preguntas que nos tendremos que hacer hoy día, ¿no? Bien, no me quisiera extender más porque seguramente que haya algunas preguntas entre el público. Muchísimas gracias por la escucha y espero que haya sido de interés. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Levante la mano. Bueno, yo empiezo con una. A mí, o sea, nos gustaría que, bueno, por lo menos a mí me gustaría que nos diera algunos antídotos contra esa mediocridad, ¿no? Porque yo creo que a veces estamos muy metidos en una estructura que nos puede llevar a la mediocridad, pero no nos damos mucha cuenta. No sé, pienso en las redes sociales, pero ¿qué otros antídotos, además de hacernos estas preguntas, las preguntas radicales, nos podría recomendar? Yo daría dos consejos. El primero es uno de Ortega y Gasset, que se lo decía a sus alumnos cuando él era catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid. Y él les decía a los alumnos lo siguiente: pensar, pensar, pensar. Ese era su consejo. Es decir, que no pase ningún día en el que realmente no dediquemos cierto tiempo a pensar por nosotros mismos, a analizar las cosas que nos rodean, incluso a pensar sobre lo que vemos en las redes sociales o a pensar sobre lo que vemos en la televisión, pero pensar sobre ello, no simplemente recibir información y tragársela, sino pensar sobre ella e intentar digerirla. Ese sería el primer consejo. Y el segundo sería un consejo que recientemente he escuchado de un filósofo argentino que vive actualmente en Canadá, que se llama Pablo Muñoz Iturrieta. Y él dice que, bueno, él dice una frase muy curiosa que es apaguen el televisor y prendan el cerebro. Su idea es que este prender el cerebro se hace con la lectura. Es decir, que en vez de dedicar tantas horas a las redes sociales y a la televisión, lo que deberíamos hacer realmente es leer las grandes obras de la literatura y de la filosofía, porque esas son las que nos desarrollan el pensamiento crítico. Entonces, mi segundo consejo sería ese. Además de pensar, leer a esos grandes autores. Bueno, y de hecho, profe, aquí en este congreso estamos, además de escuchar las conferencias, estamos leyendo varias lecturas clásicas y, bueno, hay alguna de Julián Marías, otra de Víctor Frankl, otra de Platón, y creo que esa, bueno, ese es muy buen consejo. No sé si hay alguna pregunta. José, si quieres acércate, ponte más acá por ahí. ¿Aquí? Ajá, si quieres. Sí, ahí veo bien. Estaba pensando, en todo caso, ¿son las personas normales las que también son como más víctimas de realizar este tipo de actos, de caer en estos manipulación, si podríamos llamarlo, por falta de carácter? Entonces, en todo caso, ¿cómo podríamos convertirnos en unas personas o qué cualidades deberíamos de estar desarrollando entonces para poder convertirnos en unas personas que no caigan en la normalidad o en la mediocridad que nos podría llevar hacia ser este tipo de personas manipulables? Yo no diría tanto que son las personas normales. A veces las personas normales son las que simplemente quieren tener su propia vida y eso las hace individuales en el sentido de tener una personalidad propia.
Yo más bien me referiría pues, a esas personas mediocres que no quieren ser alguien, se niegan a serlo, les da miedo la libertad realmente. Entonces el antídoto para esto pues, sería lo que estáis haciendo ahora justamente, juntaros con otras personas que quieren ser alguien, no se conforman con ser mediocre, porque así, en cierta manera, en esa especie de estudio de las grandes obras clásicas y de reflexión, uno aprende de las otras personas y sobre todo aprende como para su propia vida, no para la vida de cualquiera, sino para la propia, para la de uno. Claro, porque ese es el tema, es como cómo dar ese primer impulso para dejar de ser una persona que se mueve, sí, que se conforma, cómo dar este primer impulso para dejar de ser alguien que se conforma para ser una persona que usa su libertad y que se mueve hacia querer, hacia desear esta libertad, que se puede ver, no desea la libertad, desea seguir órdenes. Esa es como la gran diferencia. Entonces, ¿cómo generar este deseo de querer esta libertad? Yo creo que el primer paso es la reflexión, es decir, que la persona tenga la voluntad de mirarse hacia adentro, de mirarse en el espejo, pero sobre todo de mirar cómo es por dentro, porque ahí es donde se va a dar cuenta de que yo no quiero ser como cualquiera, yo no tengo por qué ser como cualquiera. Así que el primer paso sería ese, conseguir que la persona se mire por dentro. Y si no le gusta lo que tiene, pues realmente utilice esa especie de desagrado para salir de la mediocridad. Claro, aunque el tema está en que normalmente, o como podemos ver en este caso de Eichmann, ¿sí? De que quería realmente ser de esta manera, no tenía ningún problema, que ese es el asunto, cuando no tienes miedo de ser de esta manera, entonces vives en un estado de conformidad en donde pues tu libertad la verdad es que no, o sea, el no tener libertad no te genera ningún problema. Entonces este deseo de cambiar nunca surge. Entonces creo que eso de juntarte con personas que quieren la libertad es que es algo que tampoco les pasa. Porque si yo no quiero la libertad, ¿para qué me debería de juntar con personas que quieran ser libres? ¿Por qué me debería de juntar con personas que piensen por su propia cuenta si yo no quiero? Entonces sigo órdenes y me quedo en ese estado. Sí, necesariamente dentro de cada sociedad va a haber personas mediocres que no quieran de ninguna manera ser alguien. Y sin embargo, lo que van a necesitar esas personas es ver el ejemplo de alguien que efectivamente quiere salir de esa situación. De ver a alguien que quiere ser un líder, por ejemplo. Alguien que quiere ser, pues, alguien único en esta vida, que es lo que deberíamos aspirar todos, ¿no? A ser un poco Quijotes, con ese personaje tan propio de nuestra literatura española. Bueno, Alci, ahorita Alci tiene una pregunta. Bueno, es una pregunta, no sé si es muy violenta, pero ya usted decidirá cómo abordarla. Hemos hablado de los peligros para los demás que representan las personas que renuncian a su conciencia. También es un peligro para cada persona renunciar a su conciencia, su propia realización. Pero nos diría, pensando en autores o en experiencias que ayuden a la formación de la conciencia, en su experiencia, algún autor que le haya ayudado especialmente o alguna experiencia que le haya ayudado especialmente para descubrir la propia conciencia o formarla. Sí, efectivamente, como ha dicho al principio Gabriel, yo me he especializado en el pensamiento de Ortega y Gasset y de Julián Marías. Y la verdad es que ellos tienen unos libros buenísimos. Ya he escuchado que estáis leyendo alguno de Julián Marías, pero en el caso en concreto de la formación de la conciencia y en general de la moralidad humana, yo sí que recomendaría este. No sé si se ve en la pantalla. Sí. Tratado de lo mejor, la moral y las formas de la vida. Lo que él hace en este libro es una aplicación de la filosofía de Ortega y Gasset al ámbito de la moralidad. Entonces, lo que él revela es que efectivamente dentro de la filosofía de Ortega y Gasset podemos encontrar una perspectiva metafísica nueva. En Ortega y Gasset nos encontramos como con la voluntad de ofrecernos una idea nueva de la realidad, pero esa idea nueva de la realidad tiene consecuencias también para la ética. Entonces, lo que él intenta en este libro es sacar las consecuencias en ese campo. Así que yo sí que lo recomendaría en concreto para esa cuestión. El Tratado de lo Mejor, si alguien lo quiere. Tratado de lo Mejor, sí. Creo que lo tengo en digital. Además, él lanza una idea muy interesante en este libro tan chiquitito, que es que normalmente las cuestiones de la ética se han planteado como lo bueno o lo malo.
Y sin embargo, él dice que muchas veces en la vida real no se nos plantea esa disyuntiva, sino que la que se nos plantea es una mucho más interesante y es lo bueno y lo mejor. Muchas veces entre lo que tenemos que elegir no es entre algo bueno y malo, sino entre algo que es bueno con otra cosa que también es buena. Con lo cual, en cierta manera, lo que nosotros tenemos que hacer es preferir aquello que se nos presenta como lo mejor de todo. Es una idea bastante sugerente, por lo menos yo la encuentro así. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, profe, muchísimas gracias. De verdad que fue un gran honor tenerla aquí con nosotros. Y bueno, esperemos que se pueda repetir en otra ocasión. Muchísimas gracias. Espero que sí. Pues mis mejores deseos para este encuentro y espero que sea fructífero. Gracias, profe. Hasta pronto. Ah, profe, ya va. ¿Puedo tomar una foto? O sea, voy a tomar una foto. Claro. Ya, pero mire para allá, mire para allá. Ah, bueno, fotos mirando para acá. Sí, sí, vienen todos para acá. Buenísimo, profe, muchas gracias. Ahorita le paso la foto. Yo ahora a continuación te mandaré la presentación, sobre todo porque aquí también está el enlace del libro, por si alguien lo quiere leer todo entero. Se la puedes hacer llegar a los participantes y la pueden leer más despacio si lo desean. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Chao. Chao.